Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos, yo soy Dani. Y yo soy Yale. Y si has visto nuestros capítulos anteriores, estamos hablando sobre nuestra historia de amor. De cómo nos conocimos, cómo comenzamos a salir, el proceso que vivimos también de parte de Dios en esas etapas de nuestra vida. Y si pues no has visto los episodios anteriores, te invitamos a que los veas para que puedas entender más a detalle este episodio. Así es. Y hoy vamos a hablar sobre nuestro noviazgo. Bueno, pues si escucharon el capítulo anterior, vieron que después de nuestras tormentas medias raras, Y de Nos nuestra volvimos- confesión de amor igual, pasaron 3 años y pues nos volvimos novios. nos volvimos noviecitos. Novios, así es. Pues Dani, por fin, me pidió que sea su novia. Después de algún tiempo y de confirmarlo con Dios, Sí, llegamos a la conclusión de que había que pedirle que sea mi novia. así es. ¿Sí? Y pues se lo pedí el día de su cumpleaños, número 20. ¿Sí, no? 20, una buena edad para tener novio, chicos. 20 años. Un día antes de mi cumpleaños, yo había pasado un percance feo, tuve como una crisis ahí, por algo que me pasó en la calle, de un acosador que tuve. Y algo que yo recuerdo que como que estaba muy sacada de onda porque fue un día antes de mi cumpleaños. Mis hermanas ya habían planeado con Dani hacerme una serenata y con un amigo hacerme una serenata y me llevaron una serenata con violín. Y, y pues yo estaba con las lágrimas negras porque estaba regresando de trabajar y tuve esa situación. Y, y pues estaba como que un poco triste. Y de repente aparecen mis hermanas y Dani en la ventana cantándome las mañanitas. Y pues obviamente entre la tristeza, dolor, miedo que estaba viviendo, pues ahí apareció Dani. Yo le había contado a Dani Nunca había lo que pasado. había pasado por WhatsApp. Y Dani quería correr a ir a verme porque estaba a unas cuadras de mi casa planeando Sí. lo de con mis hermanas, pero a la vez pues quería hacer esa sorpresa. Entonces, él hablábamos de que desde que empezamos a hablar otra vez solo había pasado una semana, entonces el proceso, o sea, teníamos como un año que no nos hablábamos, o sea, sí nos hablábamos así de hola, Pero hola, no en hola, plan de noviazgo. ajá, no en plan de noviazgo, sino como amigos, y de repente puf, otra vez y toda la ilusión y etcétera, entonces ver a Dani fue como que wow. Y recuerdo que ahí estuvo, me estuvo apoyando, me estuvo ahí echando pues porras y haciéndome saber que contaba con él, que me iba a cuidar un poco más, etcétera. Entonces llega el día de mi cumpleaños y Dani me invita a cenar. La llevé a cenar hamburguesas, chicos. Sí, pero hay una historia muy graciosa porque yo tenía miedo, entonces Dani no me había comprado flores y me quería dejar sola en el carro para ir a comprar flores y yo tenía mucho miedo por lo que me había pasado el día anterior, entonces yo le decía a Dani, no me dejes solita, por favor. Y Dani me dijo, dame un segundo, y se bajó a comprar flores. Primero me quería dejar como una calle antes de donde estaba y yo le dije que Para que no no. vea que le iba a comprar flores. Entonces me dejó literalmente donde estaba lo de las flores, como volteado nada más el carro. Y me dijo que tenía que ir al banco y me llevó unas flores. Me compré unas flores y pues fuimos a cenar a un restaurancito de hamburguesas. Que No es Dani ya así. conocía. Ajá, no era así como que el puesto de hamburguesas Ajá, de era la un lugar esquina, sino era bonito, un lugar un poco más más elegante. elegante, sí. Pero nada así como que súper elegante, ¿no? Sí, estaba bonito. Pero a Dani le salió mal. Porque me llevó y yo no había comido en ese lugar. Entonces fue así como que, bueno, dime qué puedo pedir. Y no le gustó lo que comió. Sí, no me gustó. Por el mismo hecho de... Cuando les decimos que somos muy diferentes, hasta en la comida somos muy distintos. Demasiado. Entonces Dani me dijo, pide esto. Y yo así como, no me gustó. Entonces Dani como que hace como que, bueno,
Rayos, no le gustó la comida. Ahí me vas a pedir que sea tu novia. Creo que sí. Sí. Pero pues como no le había gustado la comida, dije, No es un buen lugar. como que no es un buen lugar. Entonces pues la estaba llevando a su casa y yo ya sabía que ese día tenía que ser el día de la pedida. Y pues la estaba llevando a su casa y vi un parque y dije, pues vamos Me a dijo, bajarnos al ¿quieres un parque. postre? Y eran como las 12, o sea, ya era el día siguiente. Sí. No, todavía No, no todavía era. no era tan tarde. Pero No, sí, ya era tarde. Y entonces fue así como que vi un parque y dije, vamos a bajarnos al parque a caminar a las 11:30 de la noche. Pero ya lo Sí. medio sabías, ¿no? O sea, ya medio Más o menos, o te sea, lo sospechabas. no me lo sospechaba como tal. O sea, sí era como, porque obviamente se tardó 3 años, no iba a esperar, hoy es el día. Entonces era como, o sea, no me lo sospechaba, pero como que su insistencia de, ¿y si hoy no quieres un postre? Y yo así como, dime en dónde vamos a encontrar un postre a esta hora. Sí. Y en el Oxxo una paleta o algo. Y yo, no, gracias. Es que yo estaba buscando como introducir el momento, ¿no? Y casualmente se perdió. Ajá. Sí, la estaba llevando y me perdí en un lugar y, mira un parque bonito, vamos a bajarnos. Sí. Y ya. Y me diste mi regalo. Y le di una cartita. Y, me diste un regalo y en el regalo había una carta. Y ya abro la carta, estábamos sentados en la banquita, y abro la carta y decía como que cosas así como, y bla, 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 y tú eres muy especial, tengo la carta guardada, y bla, 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 y etcétera. Pero era una hoja completa y estaba doblada en 4. Entonces, en ese momento que lo estaba leyendo, como que daba a entender algo en la carta, pero dije, ahorita que volteé la hoja, va a decir, ¿quieres ser mi novia? Ese fue mi pensamiento. Entonces abrí la carta y volteé la hoja. Y no había nada. Y no había nada. Y yo, creo que no. Creo que no me va a pedir que sea su novia. Y en eso me dice, ¿qué? ¿Qué pensabas que iba a decir aparte? Y yo, no, nada. Y yo digo, no, nada. Y ya lo como que guardé en la carta. Y ya en eso le dije, ¿quieres ser Pues, mi novia? ella me dijo que si quería ser su novia. E inició ahí nuestro Etapa del noviazgo como tal. Pero al inicio de esta etapa también iniciamos otro proceso. ¿Quieres contarlo? Pues... Yo lo viví de otra forma, él lo vivió desde afuera. Sí, o sea, como que comenzamos con la etapa del noviazgo, pero fue un poco difícil y complicado porque en ese entonces le detectaron a Ale una enfermedad un poco rara y no común. O no rara, sí. pero que ya no se da tanto. Y O no se daba. No se daba. Que es tuberculosis. Le detectaron tuberculosis y pues comenzó ella también un proceso de enfermedad muy fuerte, ¿no? Que realmente no sabíamos qué era. O sea, hoy en día sabemos que era tuberculosis, pero antes de que supiéramos, ella ya había, o sea, tenía meses con tos, yendo a doctores, con que le calentura decían todos los días. que tenía algo y le daban medicinas y no se le quitaban lo que tenía. De hecho, justo el proceso inició, yo cumplo a principios de octubre, Dani me pidió que sea su novia en día de mi cumpleaños, y el proceso inició a finales de octubre. Entonces, yo lo recuerdo porque recuerdo que fue cuando empecé a ir al doctor, porque me empezaba a sentir mal, porque tenía mucha tos, calentura. Primero quedé ronca y duré como un mes ronca. Yo estaba ahí intentando entrar a la alabanza, en canto, y no podía porque no podía cantar. Quedé ronca como un mes completo, no podía hablar bien, literal estaba ronca. Entonces iba al doctor, me empezaba a sentir mal, me dolía la garganta, empezó con tos, etcétera, etcétera. Todo lo de la enfermedad. Me daba calentura todos los días a la misma hora. Entonces iniciamos como un proceso en el cual pues empezamos siendo novios, pero pues todos los días me sentía mal, no estaba con muchas ganas de nada, me sentía muy débil. Yo daba, la verdad, yo recuerdo que daba mi mejor esfuerzo por salir con Dani o así. Sí, porque solo podíamos salir en la noche cuando ella salía del trabajo y yo también. Uh-huh. Pero pues como tenía una gripe y no era bueno que estuviera saliendo de noche, entonces
Fue un poco complicado esa parte, sobre todo porque pues no sanaba, o sea, te puede dar una gripe 1 o 2 semanas, pero ya tenía mucho tiempo, entonces empezó a bajar mucho de peso, ya estaba muy débil y no sabíamos qué era, ¿no? Entonces hasta que pues gracias a Dios pudimos saber qué era lo que tenía. Todo el proceso de los doctores, de ajá, Consultas. de que del trabajo me iba al doctor y le decía a Dani me alcanzaba, o Dani me iba a buscar el trabajo y me llevaba. Ahora sí que fue todo un proceso de vamos al hospital, que tenía cita, etcétera, etcétera. O sea, fue como el inicio donde... Y pues yo les decía que antes de todo este proceso y de que nos hiciéramos novios, pues Dani y yo no nos llevábamos tan bien. Y pues mi mamá sabía que Dani pues no estaba tan bien. O sea, no es cierto que no, que todavía no, como que mi mamá dice como que este chico qué. Y yo recuerdo que cuando vivimos todo este proceso y que mi mamá veía que Dani siempre estaba ahí al 100 conmigo y me llevaba y me traía y estaba al pendiente de mí y daba su mejor esfuerzo, mi mamá o sea, mi mamá me cuenta que en ese momento ella estaba segura que Dani era la persona indicada porque vio cómo cuidaba de mí. Sí, realmente fue una etapa un poco complicada y difícil, ¿no? Porque, pues por un lado, pues la estás viendo, ¿no? Que no la está pasando nada bien, que se siente mal, que pues no podía hacer muchas cosas, se cansaba muy rápido, no podíamos salir en la Me noche, pasaba durmiendo se todo le el pasaba tiempo. durmiendo, entonces, y pues tenías que confiar en Dios que eso iba a pasar, ¿no? O sea, de que Dios podía sanarla. Y cuando nos dan el diagnóstico de tuberculosis fue aún más difícil, ¿no? Ya saber que es una enfermedad, pues que ha Sí, matado a mucha gente. Entonces, pues sí estaba como un poco en riesgo su vida, tenía unos huecos enormes en el pulmón. Y pues sí fue como que un estaba momento muy débil, o sea, no solamente tenía tuberculosis, tenía anemia, anemia. entonces estaba como que ya muy débil, o sea, de hecho dicen los doctores que como que si me dio la tuberculosis es porque mis defensas estaban muertas. Sí, Pero más en otro capítulo les podríamos hablar sobre todo ese proceso sí. de la enfermedad, pero sí fue un tiempo difícil, o sea, como que iniciar un noviazgo y querer disfrutar esa parte, pero Pero al final yo creo que también fue algo que nos terminó uniendo un poco más, más. sí. O sea, yo me pude dar cuenta realmente lo que sentía, ¿no? Y verla tal vez que la estaba pasando mal y yo sufrirlo también. Creo que fue algo de parte de Dios igual de darme cuenta de que era la persona indicada. Sí, o sea, yo igual, o sea, yo a pesar de que ya conocía a Dani, como que ese proceso me hizo conocer más su corazón, me hizo conocer más, pues que pues Dani siempre demuestra que es una persona fuerte, que es una persona, pues, pues no es muy de demostrar sus sentimientos, pero pues vi momentos en las cuales él mostraba debilidad, mostraba que ya estaba pues un poco cansado De verla en de la verme, condición en la ajá, que de estaba. verme así, yo lo veía triste, lo veía, yo luego no me enteraba de muchas cosas, al igual que mi familia vivió todo ese proceso conmigo. Yo luego mi hermanita me contó que tuve un percance con mis costillas y que vio llorar a Dani y dijo mi hermanita, es que este hombre ama a mi hermana. Porque, pues sí fue, o sea, fue como un sufrimiento. Estuve 7 meses sin saber que era tuberculosis, entonces fue, sí, un proceso un poco difícil. Y aparte venía con otras cosas, o sea, venía con cosas, cargas de trabajo, etcétera. Entonces sí fue un proceso muy difícil para mí, donde mi cuerpo y yo estábamos al 0%. No Sí. dábamos una, queríamos dormir, yo me quería tirar al piso y dormirme cuando estaba trabajando porque no podía, o sea, mi cuerpo no me permitía estar al 100, pero igual en ese proceso me pude dar cuenta de quién realmente era Dani, o sea, porque yo le decía que no vivimos tal vez un proceso, un tiempo largo de amistad, y siempre nos conocíamos pues como En la parte buena, ajá, ¿no? en la parte, pero esa parte me hizo darme cuenta, una, que Dani pues me amaba, que Dani
y me protegía, me cuidaba, que se desesperaba por verme bien, por estar bien, por saber qué era. Entonces ahí pude ver cómo Dani me amaba mucho y me cuidaba y yo decía, wow, o sea, a pesar de que yo lo estaba sufriendo, yo sé que toda la gente a mi alrededor lo estaba sufriendo conmigo. Entonces, y Dani fue parte importante en ese proceso. Sí, yo creo que igual fue un proceso de que Dios nos permitió vivir para acercarnos mucho más. Digo, a pesar de que estamos en la iglesia y que íbamos todos los domingos a la iglesia y todo, creo que ese proceso nos hizo acercarnos mucho más a Dios, confiar mucho más en Dios, orar y pedirle, ¿no? Que pudiera sanarla. Y gracias a Dios y a muchas personas que estuvieron, como dice Ale, durante el proceso, que nos apoyaron, bueno, que la apoyaron eh, en muchas áreas y que gracias a Dios al finalizar, o sea, hoy en día lo podemos contar y podemos hablar de eso como una experiencia, ¿no? Pero yo creo que en el momento fue algo de parte de Dios para probar tal vez nuestro carácter, probar tal vez nuestro amor. Probar si a ver si los 3 años habían resultado. Era nuestro examen. Y probar qué tanta confianza teníamos también en Dios. Pero después de ese proceso, fue como un año de proceso, un poquito más. Pero después de ese proceso, pues inició nuestra temporada de noviazgo, donde, bueno, ya éramos novios en el proceso, vivimos, literalmente iniciamos con ese proceso, pero fue cuando pues ya había pasado un año, ya estábamos agradecidos con Dios por todo lo que había hecho con nosotros, podíamos ver cada vez más claro el propósito que tenía Dios con nosotros, porque es real, como que el proceso nos hizo confiar más en Dios, nos hizo acercarnos más a Dios, y ver cómo salimos de ese proceso, también nos ayudó a ver el poder de Dios, la grandeza y el poder de Dios en eso. Entonces empezó nuestro noviazgo, empezamos a trabajar en nosotros, empezamos a trabajar juntos, sí. Porque después de yo dejé de trabajar por la enfermedad y Dani estaba trabajando en un lugar y de repente empezamos a emprender juntos y de ahí empezó como que todo. Empezamos a pasar mucho más tiempo juntos en el trabajo y a compartir tal vez un poco más en nuestras ideas y nuestras formas de trabajar que se complementaban un poco, que yo estudié comunicación y él estaba estudiando mercadotecnia, entonces como que todo eso se complementaba bastante y fue que hicimos buen equipo. Así es, sí. Y eso nos ayudó mucho, el trabajar juntos nos hizo conocernos aún más. A mí me hizo conocer a Dani en tiempo, como que en estados de estrés, en estados de cómo él se desenvolvía, conocer su carácter, o sea, como que ese tiempo me hizo conocerlo aún más, acercarme más a su familia, acercarme más a él, saber que cómo él se desenvolvía en todas las áreas, porque ahora sé que estábamos conviviendo demasiado tiempo juntos, o sea, casi todo el día nos las pasábamos juntos, como todo, o sea, realmente nuestro noviazgo fue bueno, o sea, nos llevábamos bien, ahora sí que no era nada como el proceso anterior, o sea, yo creo que los dos ya éramos muy distintos. Y muy maduros, ¿no? O sea, como que vivimos y pudimos comenzar una relación ya en un proceso de madurez que teníamos ambos. Sí, ya éramos totalmente distintos. Yo creo que estaba en una... o sigo. Yo creo que llegué a un punto en medio del noviazgo que pude entender que Dani no era igual a mí. O sea, que yo no podía exigirle a Dani ser igual a mí porque justamente nuestras diferencias nos complementaban. Así y justamente la forma en cómo es Dani y como soy yo, a pesar de que somos muy distintos, nos complementamos muchísimo. Y darme cuenta que él me aportaba demasiado a todo, a mi carácter, a mis decisiones, a mi trabajo. Y saber que yo también le aportaba a él, me ayudaba a entender, ok, no somos iguales y tampoco quiero que él sea igual a mí. O sea, como que me quité esa idea de tal vez querer moldear a una persona y dejar que él sea como es
y amarlo tal como es. Y creo que cuando pude entender esa parte, cuando pude entender que él es muy distinto a mí y yo soy muy distinta a él, y que la forma en cómo él me ama es muy distinta, y la forma en cómo me demuestra que me ama es muy distinta a cómo yo se lo demuestro, porque pues yo soy una persona que le gusta decirle 1000 veces que lo amo, y le gusta decirle, expresar y abrazarlo y decirle cuánto lo amo y que está guapo y todo, porque soy una persona que le gusta demostrar su amor de esa forma. Y también me gusta regalarle cosas y me gusta, y mi forma es expresarle, o sea, yo soy una persona que me gusta hacerle saber a las personas que las amo. Y Dani no es una persona que sea muy así, o sea, Muy expresivo. yo soy muy empalagosa y él es todo, no tanto. Y él no es de expresar tanto lo que siente, es más como de analizarlo, de entregárselo a Dios, como que tiene un proceso antes de expresarlo. Pero cuando pude darme cuenta en el proceso que vivimos, de que su forma de demostrarme que me amaba era protegiéndome, era haciendo todo lo posible para atenderme, para estar su tiempo. O sea, yo me pude dar cuenta de eso y decir, wow, o sea, no nos amamos de la misma forma. Nos amamos demasiado, pero nuestras Lo formas son muy demostramos distintas. tal vez de maneras diferentes, ¿no? Y yo creo que es algo que se busca dentro de una, o algo que debes de buscar dentro de una relación es el complemento, ¿no? O sea, que pueda ser un buen equipo con la persona, porque al final de cuentas estás eligiendo a alguien que te va a acompañar el resto de tu vida. Entonces tienes que elegir o tienes que buscar que esa persona pueda ser un buen complemento y que venga a sumar a lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces tal vez en esas diferencias, en lo que yo no soy tan bueno, pues Ale es buena, ¿no? Y en lo que ella tal vez no es tan buena, yo puedo ser bueno en eso. Entonces eso nos complementa y al final de cuentas nos hace avanzar hacia un objetivo, ¿no? Siempre desde el principio de nuestra relación, siempre supimos que teníamos un plan y un propósito de parte de Dios, ¿no? O sea, de que Dios nos iba a usar y hemos tenido ese anhelo de que Dios como matrimonio hoy en día o en ese momento como pareja pueda utilizar lo que nosotros somos y lo que nosotros teníamos, y creo que de esa manera fue como Dios ahora sí que utilizaban lo que nosotros éramos y nos complementábamos para poder hacerlo. Y algo igual muy importante es que también podamos entender que, ok, que podemos compartir un propósito juntos, pero la misma forma Dios es muy distinto con cada uno de nosotros. O sea, Claro. así como yo puedo conocer a Dani, saber cómo me demuestra que me ama y entenderlo. Y él puede entender cómo yo le demuestro que lo amo. Dios igual siempre nos va a hacer entender eso. O sea, siempre nos va a hacer entender a Dani le va a hacer entender de una forma y a mí me va a hacer entender de otra forma. Porque somos distintos, porque lo vamos a entender de distinta forma. Y siento también que todos los procesos que vivimos es porque él no podía entender por qué yo lo estaba pasando, porque somos distintos. O sea, él podría decir como que, no sé, y yo podría decir como que tu forma en cómo Dios te demuestra es distinta. Entonces, a pesar de que esas diferencias también Dios tiene cuidado de ello, porque Claro. de una u otra forma nos ha hecho saber a los dos, o nos ha demostrado que hay un propósito en nuestra relación, y creo que eso hasta hoy nos mantiene juntos, nos amamos, nos demostramos que nos amamos y sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros e individualmente. Yo sé que Dios le ha dado talentos a Dani y cualidades que tal vez uno podría anhelar, ¿no? Pero yo sé que Dios puede hacer algo con él y que yo puedo complementar a ello. Y no muchas veces tiene que ser haciendo lo mismo que él hace, sino complementando y aportando, sumando a su ministerio. No muchas Claro. muchas veces creemos que no, es que cuando tienes una pareja, esa pareja va a venir y va a cambiar tu propósito, no. O sea, la gente con la que estés tiene que sumar, no tiene que restar a tu vida. Así es. Entonces, igual algo que nosotros tenemos es que, algo que tengo muy en cuenta es que yo no puedo apartarlo de lo que nos unió. O sea, Dios nos unió y yo no puedo intervenir en lo que Dios tiene preparado para él. Así es.
Y pues ya esta etapa de noviazgo fue muy linda. Sí, creo que disfrutamos mucho después de todos los procesos que hayamos vivido, pero algo que sí puedo... Engordamos mucho también. Bastante, al menos yo. Por dos. Y algo que sí puedo, pues ahora sí que, no sé, resaltar es que no fue nada comparado a lo que habíamos vivido antes, ¿no? O sea, fue una etapa bastante buena donde hicimos mucho clic, hicimos buen equipo, teníamos metas y tenemos metas, ¿no?, en común, y fue muy diferente tal vez a lo que habíamos vivido antes de ser novios. Y algo que no se hubiera dado en ese tiempo. Claro. O sea, siento no que de sí, la misma forma. No de la misma forma. Ajá. Si nos hubiéramos hecho novios en recién comenzamos, siento que no hubiera funcionado como funcionó. Y pues eso es bueno, o sea, darnos cuenta que era el tiempo, de Dios para el noviazgo, era el tiempo de Dios para trabajar, cumplir metas juntos, conocernos en ese tiempo. Y pues, y ahora estamos casaditos. Y eso se los contaremos en el próximo episodio. Sí, les vamos a contar un poco más sobre nuestro compromiso, sobre el matrimonio. Cómo le pedí que se casara conmigo y cómo fue nuestra boda también, por qué tomamos la decisión de casarnos. Y tan rápido. Y cómo se dio todo el proceso de nuestra boda. Sí, que es muy divertido ese proceso. Sí. Pero pues espero que les haya gustado este podcast. Ya subiremos los siguientes capítulos para que ustedes puedan verlos, y espero que de todo lo que les hemos contado les haya quedado algo en su corazón, que podamos ayudarles tal vez en algún proceso que puedan estar viviendo. Si quieren ustedes contarnos algo sobre su historia, escríbanos, tengan así toda la libertad de escribirnos, estamos para servirles, para ayudarles en lo que necesiten. Y pues sepan que también no todas las historias son iguales. No quiere decir que porque nosotros vivimos esto, ustedes también lo tienen que ser pasar. igual. Solamente quisiéramos compartirles un poco de lo que aprendimos, de las enseñanzas que tuvimos. Y pues ya. Gracias por vernos, por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós.